Bienvenidos a una de las discusiones más honestas, crudas y necesarias que jamás verás en esta plataforma. Hoy vamos a tocar la fibra más sensible del mundo protestante, evangélico, y de todas aquellas sectas que han brotado en los últimos años pretendiendo tener la verdad absoluta. Si tú eres una persona que ama la Biblia, que la lee a diario y que basa su vida en ella, este video es para ti. Pero prepárate, porque lo que vas a escuchar va a sacudir los cimientos de tu teología heredada. Te han enseñado, bajo el concepto de la sola escritura, que la Biblia es la única regla de fe y que ella se valida a sí misma sin necesidad de ninguna autoridad externa. Pero hoy, en pleno año 2026, vamos a confrontar esa idea con una pregunta. ¿De dónde sacaste el índice de tu Biblia? Si la Biblia es tu única autoridad, ¿dónde dice ella qué libros deben estar en su interior? La realidad que muchos intentan ocultar es que la Biblia no cayó del cielo encuadernada. El índice no es un texto inspirado por Dios en el sentido de que no hay un versículo que dicte la lista de los libros. Por lo tanto, cada vez que abres tu Biblia, estás ejerciendo un acto de fe inmenso, no en la Biblia misma, sino en la tradición de la Iglesia. No quiero que creas absolutamente nada, solo porque lo digo yo con firmeza. En la descripción de este video te he dejado una lista detallada de fuentes en español, combinando recursos católicos, académicos y generales, para que vayas, leas por ti mismo y descubras quién está siendo fiel a los hechos. Si eres protestante, te reto formalmente a abrir esos enlaces después de ver el video completo y luego venir a decirme con argumentos históricos y no con sentimientos quién está mintiendo. Durante siglos te han vendido la idea de que la Biblia se autenticó sola. Pero si eso fuera tan sencillo, ¿por qué los primeros cristianos debatieron durante siglos sobre libros como el Apocalipsis o la Epístola a los Hebreos? La verdad es que sin la Iglesia Católica hoy no tendrías una Biblia, tendrías una colección de cartas dispersas sin saber cuáles son inspiradas. Este video es un llamado a la honestidad intelectual. Si dices que solo crees en lo que está escrito, pero crees en una lista de libros que no está escrita en la Biblia, ya eres de facto un seguidor de la tradición. Vamos a desmontar esta contradicción paso a paso. Prepárate, porque la verdad suele ser incómoda antes de ser liberadora. Si estás listo para que la historia corrija tu doctrina, quédate hasta el final. Si eres católico, presta mucha atención, porque hoy vas a recibir las herramientas definitivas para defender la legitimidad de nuestra fe frente a quienes usan nuestro propio libro para atacarnos. Empezamos. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, debemos trasladarnos mentalmente a los siglos I, II y III después de Cristo. En aquel entonces, la Iglesia no era una religión del libro en el sentido moderno, era una comunidad de fe viva que conservaba la memoria de los apóstoles. Los escritos que hoy forman el Nuevo Testamento circulaban de manera independiente por todo el Imperio Romano. No existía la Biblia como un volumen único. Existían los Evangelios, las cartas de Pablo y muchos otros escritos que pretendían ser apostólicos, pero que eran falsos, como el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena. Aquí es donde el argumento de la sola escritura se estrella contra la realidad histórica. ¿Cómo sabía un cristiano del siglo II después de Cristo qué carta era palabra de Dios y cuál era una herejía si todavía no había un canon definido? No podía consultar la Biblia para saber qué era la Biblia. Tenía que consultar a la Iglesia. Los protestantes modernos suelen decir que el Espíritu Santo guió a cada individuo de forma privada, pero la historia nos cuenta una versión muy diferente. Hubo debates intensos, desacuerdos y dudas razonables entre los más grandes santos de la antigüedad. San Ireneo de León, San Clemente de Alejandría y el mismo Orígenes tenían listas que no coincidían exactamente con la que tienes hoy en tu mesita de noche. Si el canon fuera evidente por sí solo, no habríamos necesitado concilios ni autoridades. Aquí es donde entra la intervención divina a través de la tradición católica. Fue la Iglesia, reunida en autoridad apostólica, la que tuvo que juzgar y discernir qué libros tenían origen divino. El hito fundamental ocurrió en el Concilio de Roma, en el año 382 después de Cristo, bajo el pontificado del Papa Dámaso I. Fue en ese momento cuando la Iglesia Católica definió formalmente la lista de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta lista fue ratificada posteriormente en los concilios de Hipona en el 393
y de Cartago en el 397, ambos después de Cristo. Es un hecho histórico innegable. Los hombres que decidieron qué libros ibas a leer tú hoy eran obispos católicos que creían en la sucesión apostólica, que celebraban la Eucaristía como el cuerpo real de Cristo y que veneraban a la Virgen María. Es una contradicción lógica monstruosa que los pastores hoy usen ese mismo canon para llamar a la Iglesia Católica la Gran Ramera. O decir que se desvió de la verdad. Si la Iglesia se desvió, entonces el canon que ella definió también está bajo sospecha. Pero no lo está, porque hasta el protestante más radical confía en que su Nuevo Testamento es perfecto. Lo que no te dicen es que esa confianza es, en última instancia, confianza en el juicio de la Iglesia Católica del siglo IV después de Cristo. Todo lo que estoy diciendo aquí no se queda en palabras. En la descripción de este video te dejé enlaces, en español, a fuentes católicas y no católicas, para que veas quién está diciendo la verdad y quién está repitiendo lemas. Si eres protestante, te reto a abrir esos enlaces después de ver el video completo, y luego venir a decirme, con citas y argumentos, quién está mintiendo. Es fundamental entender que la Biblia es un producto de la Iglesia y no al revés. La Iglesia existió antes de que se escribiera el primer verso del Nuevo Testamento. El día de Pentecostés no bajó del cielo una Biblia, bajó el Espíritu Santo sobre la Iglesia. Durante décadas, la fe se transmitió de boca en boca, a través de la tradición oral. San Pablo es explícito en esto cuando escribe en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ordenando a los fieles mantenerse firmes en las tradiciones aprendidas de palabra o por carta. La Biblia misma te está diciendo que la palabra de Dios no se limita a lo escrito. Al descartar la tradición, el protestantismo ha dejado la Biblia huérfana, arrancándola del contexto vivo donde nació y donde puede ser interpretada correctamente. Sin la tradición, la Biblia se convierte en un libro de cera que cada quien moldea a su antojo, dando lugar a las más de 40,000 denominaciones protestantes que existen hoy, todas afirmando que solo siguen la Biblia, pero contradiciéndose entre sí. Hablemos ahora de la gran audacia de Martín Lutero en el siglo XVI después de Cristo. Lutero no solo cuestionó la autoridad de la Iglesia, sino que intentó alterar el índice que la cristiandad había respetado por más de 1000 años. Él despreciaba la epístola de Santiago porque enseñaba que la fe sin obras está muerta, lo cual arruinaba su invento de la sola fide. La llamó una epístola de paja y quiso sacarla del canon, junto con Hebreos, Judas y el Apocalipsis. Si no fuera porque otros reformadores lo frenaron, la Biblia protestante hoy sería mucho más delgada. Esto demuestra que la sola escritura es una mentira. Lutero no se sometía a la Biblia. Él quería que la Biblia se sometiera a su teología personal. Al final, los protestantes decidieron mantener el Nuevo Testamento católico por una cuestión de necesidad histórica, pero mutilaron el Antiguo Testamento, quitando 7 libros que los cristianos habían usado desde la época de los apóstoles. Prefirieron seguir el canon judío definido por los rabinos que ya habían rechazado a Jesucristo, en lugar de seguir el canon de la Iglesia que los apóstoles fundaron. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? Estás leyendo una Biblia incompleta porque un hombre en el siglo XVI decidió que sabía más que 1500 años de cristiandad guiada por el Espíritu Santo. Finalmente, debemos mirar lo que la propia Biblia dice sobre su papel. En la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, San Pablo no dice que la Biblia es el fundamento de la verdad. Dice claramente que la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La Biblia es una herramienta sagrada e infalible dentro de la Iglesia, pero no es una entidad aislada. Sin el índice que la Iglesia Católica estableció en el siglo IV después de Cristo, el concepto de Biblia se desmorona. Si rechazas la autoridad del Concilio de Roma y del Papa Dámaso I, entonces no tienes ninguna garantía de que el Evangelio de Juan es verdad y el de Tomás es mentira. Te quedas solo con tu opinión personal, y la opinión personal es la arena movediza donde se hunden las sectas. La tradición católica no es un añadido humano a la palabra de Dios, es el entorno divino que permite que la palabra sea identificada, conservada y entendida. Sin la tradición, tu Biblia es como un mapa sin brújula. Tienes las letras, pero has perdido el norte. Si de verdad quieres ser bíblico, tienes que ser católico,
porque solo en la Iglesia Católica la Biblia recupera su índice, su historia y su verdadero sentido. Llegamos al cierre de este análisis, y la realidad histórica es aplastante. La Biblia que tienes en tus manos es, por definición, un libro católico. No hay forma de escapar de este hecho. Si confías en que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados, estás aceptando infaliblemente una decisión tomada por la Iglesia Católica bajo la guía del Espíritu Santo en el siglo IV después de Cristo. Es una incoherencia total usar el fruto de la Iglesia para intentar destruir el árbol que lo produjo. La sola Escritura no es más que un mito moderno que se desvanece cuando se estudia con seriedad la formación del canon. No existe la Biblia sin el índice, y no existe el índice sin la tradición católica. Es momento de que dejes de lado los prejuicios que te han inculcado en tu congregación y te enfrentes a los datos. La Biblia no se hizo sola, la hizo Dios a través de su Iglesia. Si llegaste hasta aquí y sigues repitiendo los mismos argumentos circulares, pero no te has atrevido a abrir las fuentes que te dejé en la descripción, pregúntate por qué tienes miedo de la verdad histórica. Ve a los enlaces, compara los decretos de los concilios antiguos con lo que dice tu Biblia hoy, y luego dime en los comentarios quién está engañando a quién. ¿Vas a seguir a hombres que en el siglo XVI decidieron qué partes de la Biblia les gustaban y cuáles no? ¿O vas a volver a la fuente original de la autoridad cristiana? Y si eres católico, entra ahora mismo a los comentarios. Defiende la fe con la seguridad de quien sabe que la historia está de su lado. Usa este video como un escudo y una espada. No permitas que nadie te arrebate la Biblia, porque ella nació en el seno de tu iglesia. Comparte este video con ese amigo protestante que vive confundido por la sola Escritura y ayúdalo a ver que el índice que tanto ama tiene un sello de origen, el sello de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entra a los enlaces, estudia y prepárate, porque la verdad no se defiende sola, necesita hijos valientes que la proclamen. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos demoliendo mentiras y restaurando la fe verdadera.